vamos a seguir un ratito con el fucking Kingdom Come Deliverance y... Me puede hacer cosillas, me puede hacer cosillas mientras no estaba grabando y ahorita les voy a ir explicando, pero mientras voy a ver si este güey tiene más chamba para nosotros. Knowledge of herbal remedies. We have some new brothers who are meant to help me with the wounded. I should imagine not, but you won't be doing any teaching. That sounds... Don't be so One more. An old book. Ok, hay que traerle a este güey un libro viejo y una de cada una de las hierbas que podamos recoger por ahí. Entonces pues eso ya lo iremos haciendo conforme vayamos avanzando. Creo que ya lo podríamos hacer, porque hierbas pues tengo de todo, o sea, aquí, al menos aquí en el caballo, según yo, tengo de todo lo que se puede tener, pero bueno. La verdad es que ahorita tengo ganas de combatir, entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Recoger una espécimen de cada planta para el herbario, sí, míralo. Pero ahorita tengo ganas de combatir, entonces vamos a ir a hablar con Feifar. Nuevo herbario fuera. El doble nunca huele a ladrón, asaltantes. Voy a dejar esta... no, luego la haré. Tenemos que ir con Tobías para informarle que ya exploramos las minas de Skalitz. ¿Qué más? Esto de suministros no lo voy a hacer. Esto es para Privislavitz, pero como no tenemos carnicería, pues el ganado no nos importa, ¿no? Entonces nada más sería gastar dinero. No nos interesa. Esto es de meternos al monasterio, que todavía no lo voy a hacer. Sí, mira. Hombre, de hecho solo nos falta una de salvia, Y el libro. Yo creo que lo voy a hacer de una vez. Pues es que ya estamos aquí. Según yo en el Calvario, en el caballo deberíamos de tener salvia. Aquí está. Y nos pide un libro viejo, lo cual creo que es lo único que no tenemos. De hecho, también estas cosas se las voy a pasar al caballo porque nada más me están pesando. Y también para que se les vaya quitando el estado de robado. Esto lo vamos a usar y se lo echamos al caballo. Y creo que ya está. Bueno, vamos a buscar un libro viejo porque el güey este necesita un libro. Entonces... seguramente acá en la casa del custodio deben de haber libros en algún librero o algo así, ¿no? Pues nos lo llevamos y ya está. El Nicodemus este nos dio la misión de venir a desbrojar, o sea, de quitar las hierbas de sus parcelas estas donde tienen sus hierbas medicinales, que tampoco lo grabé porque qué hueva. Este güey. My respects to you. Whose house? It's our local custodians. También buena opinión de él, ¿verdad? You don't seem to think very much of him. Well, of course I did. A man with a nose so stuck up there. What does the custodian do anyway? But Es que no me interesa. I'm much obliged. You look bored. Beyond it. How can you be bored here in Sasau? Don't even talk to me about it. Me! No queda mucho del pobre Procopio, quizá pueda ayudaros. Maybe I could help you. How? Sin duda que no. No, not at all. I was going to bring you something from the cave under the... You could Así touch que it le, for love. que le traigamos algo de la cueva, que creo que ya lo tenemos. O sea, algún conjunto de la cueva del santo. Ajá, bla, 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 sí. Yes. Los Grecians siempre vienen bien, gracias, pero no quiero nada. Los Grecians siempre vienen bien, ¿no? You sure? And Henry. Yes. I just wanted to touch it. If you took something, I'll be with you. La verdad es que no tengo ni puta idea de por qué hacemos esto, pero bueno, a ver, yo solo quería ver si nos dejaba pasar, pero no parece, No parece que nos quiera dejar pasar. Pero si este güey nos abre, pues entramos corriendo. Who are you? Aquí es este tonto. Nos agachamos para entrar en sigilo y le robamos un libro, el que sea. De hecho, todos estos para irlos leyendo. Y no nos ha visto nadie. Facilito. Compre, caballero. Me he robado todos los libros porque estos, aunque no los leas, o sea, con que los abras te va subiendo la lectura y pues me hace falta, ¿no? Para leer esos libros ahí que tenemos de nivel 4 que no podemos leer, entonces pues mira. Pero realmente no me interesa quedármelos, Entonces los vamos a tirar. No sé si el güey este me acepta un libro que está robado, Yo espero que sí. Y vamos a darle las hierbas al tonto este antes de que nos vayamos. Entonces pues hoy tengo ganas de combatir, más que de hacer solo historia. Entonces yo creo que vamos a ir a hacernos una secundaria del DLC,
que nos da Siratsig. Ahorita aprovechando que vamos a Rata y hablar con el Feifar este. Y ya está, ¿no? Y vamos haciendo un poquito de combate, un poquito de historia secundaria que también está interesante, ¿por qué no? I've got those herbs you wanted. Let me see if you have. Excellent, you have. I certainly Sí, did. tenemos todas las hierbas, le damos el libro, le damos los documentos de Ulrich. Thank you for everything. It was my pleasure. Ahí está. Uy, subimos arboristería, excelente. Perfectísimo, gente. Pues vámonos. Nos vamos de regreso a Ratai. Aquí tenemos la principal, pero la principal ahorita la voy a dejar un poquito de lado. Tal vez también podríamos entrar al torneo de Ratai, pues ya que estamos, de que tengo ganas de pelearlo. Lo que pasa es que el torneo de Ratai es un poquito lento, sinceramente. Hombre armado. Yes, of course. Ya tengo ganas de pelear, tengo ganas de combate, entonces todo lo que sea combate lo vamos a agarrar, Este güey está bien armado, entonces nos vamos a poner el martillo y el escudo que casualmente ya traigo. Toma. Muerto, lol. No ha durado mucho, Escudo negro. A ver qué trae que valga la pena. Esto y esto. Todo lo que valga 400 o más me lo llevo. También los cálices estos porque no pesan mucho y valen dinerito. Esto me lo llevo. Y ya está. Sala, caballero. Un placer hacer negocios con usted. Vámonos. Entonces pues sí, tenemos muchas cosillas que vender. Ah, igual debería de haber aprovechado esa interrupción para ir a entregar el objeto al molinero, que creo que pasamos justo por la casa del molinero y estaba ahí cerquita y tenía algo que entregarle, pero bueno, pues ya lo haré otro día. Entonces, vamos a ir a Rata y vamos a hablar con el maestro Feifar, vamos a hablar con Ratsig, le vamos a contar, ya que estamos aquí, lo que los bandidos quieren que hagamos, porque en el capítulo anterior nos pusimos a rastrear el campamento de bandidos y nos llevó a conocer a unos bandidos reclutadores en la iglesia de Sasao, que nos pidieron que nos infiltráramos en el monasterio y matáramos a un güey que se llama Pío, que se está escondiendo ahí, que al parecer era de la banda de los mercenarios, que también era un padre el güey, el cabrón. Veto a saber cómo acabó con los mercenarios, pero que también es responsable del ataque me parece que a Merjoyed, pero los traicionó, entonces pues quieren que nos metamos y que lo matemos, lo cual pues obviamente es un pedo, porque pues por si no fuera obvio, el clero tiene demasiada influencia y demasiado poder en este mundo, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo vamos a hacer eso. Pero pues ya que tenemos misión del monasterio, me estoy esperando para eso, para hacer la otra secundaria de meternos a robar. ¿Esto qué es? Ah, es de hablar con Feifar, ¿verdad? Ah, pues mira, si Feifar está aquí abajo, de una vez hablamos con él. ¿De que tenemos chance? No. Es que ya es de noche. Bueno, no es de noche, todavía hay luz de sol, pero ya está anocheciendo. O sea, ahorita la gente ya se empieza a encerrar, los negocios cierran, no puedes hablar con ellos. Entonces pues nada, vamos a buscar a Ratsig, que ha de estar aquí arriba como siempre. ¿Quién sabe por qué a Ratsig le mama estar en esta torre? Y es incómodo porque nosotros no estamos permitidos aquí. Zona privada. A ver, el fucking Ratsig, ¿dónde está? Guardia. Mira, lo va subiendo el güey. ¿Dónde vas tú, tonto? Greetings. What business have you? Acerca de la investigación de la masacre de Neuhof. Ah, no, esto sigue siendo de lo de Neuhof, ni siquiera del Merjoyed. This investigation into the Neuhof massacre. It's getting a bit complicated. What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the Horsons who torched Neuhof. That's excellent news. Did you find out any more? So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices.
Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside. Bien, no tengo más opción que unirme a la orden. ¿Y con Pío? What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rattay. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. El güey It's really the Ratzik only way diciéndonos to que si get nos him, unamos al clero, and o you'll sea. have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely congenial. God be with you. Ujú. Bueno, pues ya le reportamos a Ratzik. Sin embargo, para lo que venimos realmente, para hablar con este güey, es para que nos dé la misión. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Para que nos dé esta misión, ¿no? La del DLC. Can I ask you about something? Of course, Henry. Well, I thought since we chased the bandits out of Pribyslavitz, the roads would be safer. Ah, criticizing your liege lord, are you? And what, in your opinion, should he do about it? Oh no, I don't mean anything by it. Just that it surprises me. Easy, lad. I'm only pulling your leg. You're quite right. Nice The roads cinemática, really eh. aren't safe. Mostly due to one thing. My garrison is a shamble these days. Buena I cinemática lost con el most of guardia my ahí men in tapándonos Skalitz, todo. and what ¿Qué I'm pedo? left with after Pribyslavitz is hard, let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. Ujú. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary Kuno. band. The men ¿Nos va a who cobrar ride por with una him foto? are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band. You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favor, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all. I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too Y el guardia de atrás, ¿qué pedo? disorderly. ¿Quién es Kuno de Ritual? Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he Aquí took puros, to the puros mercenary nobles venidos a trade, menos, like en many esta poor época, noblemen cada do. rato, o sea, salen de Unless abajo they de las become piedras, robbers, el leche que which este que often interrogamos, isn't all que that estaba different. He's falsificando las certainly an monedas, el entertaining Kuno este companion, de but Ritual, as a el mercenary, Liber este, el hechicero well, impostor, let's que just say he has his own inculparon también, particular hombre. approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Gente aquí perdiendo Just that now and again he sus needs propiedades y reminding not títulos a to lo step estúpido, over ¿eh? the line. ¿Cómo es que está en deuda con vos? How is he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, but one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. Ok. All right, I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Rattay and Ledechko. Entre Good Rata y luck, Henry. Ledechko, I ok. will, sir. Goodbye. Vámonos, pues ya está, ya tenemos la secundaria esta. Ahora vamos a salir de aquí antes de que nos tuerzan, porque no deberíamos de estar aquí, entonces se enojan los guardias, ¿eh? Vámonos. Sí, ya me fui, ya, relaja la raja. Ok, pues ya tenemos esto, ¿no? Nos dice que entre Rata y Ledechko, ahorita los vamos a ir a buscar. Sin embargo, primero quiero hablar con Feifar ya que estamos aquí. Pero ahorita no se puede porque ya es muy tarde, entonces vamos a ver. No traigo cosillas para vender en el caballo, ¿verdad? Mira, pues nada más voy a quitarle cosas al caballo que no me sirvan ahorita que traiga encima. Por ejemplo, esa espada para vender después. Y pues creo que ya. O sea, le quitaría también las copas. Ah, vamos a quitarle las copas también. Vamos a guardar todo lo que se pueda guardar en el cofre. Pam.
Y ya lo vendremos a vender otro día, ¿eh? O sea, ahorita no. Vamos a ir a pelear. Eso es lo que quiero hacer. Entonces guardamos esto. Vamos a dormir. Y hablamos con el Feifar este, ¿no? Nada más que amanezca. Entonces pues si hablamos con Feifar, de que le decimos de que ya fuimos a explorar las minas de Skalitz, de que había gente ahí que las estaban saqueando, de que la estructura sigue más o menos intacta, de que a lo mejor se puede volver a reformar. Y después nos iremos a conocer a esta banda de bandidos que nos ha encargado Sir Ratzik para que podamos patrullar con ellos las carreteras de Bohemia, ¿eh? O sea, está interesante. Este es otro DLC que estaba, que en teoría estaba muy chido, pero bueno, ya lo iremos viendo. O sea, empieza muy bien. Sinceramente empieza muy bien, es muy inspirador, es muy cagado, es muy de o sea, pues de que Henry de repente al servicio de Sir Ratzik se va a patrullar, ¿sabes? O sea, todos los caminos de Bohemia con una banda de criminales reformados. O sea, está chido, pero luego como que cae un poquito, igual que el resto de, bueno, que la gran mayoría de las misiones que tiene este juego, ¿no? O sea, me encanta, pero muy triste ver tanto potencial desperdiciado, sinceramente. What do you need? I'm here about the mine. Excellent. So what did you find out? It's been plundered and wrecked, but everything can be fixed. It'll be quite a job, but at least it won't have to be rebuilt from scratch. That's a weight off my mind. And did you see anyone there? Thieves or suspicious types? Sí. Nemoy and his gang were stealing silver there. The vermin. I thought as much. Did you bring him here? I tried to, but he was having none of it. He didn't want to burn, so he tried to kill me. Well, I'm glad he didn't succeed. But now I won't be able to find out anything. Oh well, can't be helped, I suppose. About my reward for the investigation. Yes, of course. Actually, I don't believe any reward was mentioned. On the other hand, you surveyed everything as I asked, and that deserves a groschen or two. Intentaron matarme. Pero intentaron matarme, And they bro. tried to murder me. Yes, of course. It's a sad world we live in. I'm sure you deserve a little extra coin for it. It's been a pleasure. Good. There you go, then. Ándale. Apenas es suficiente. ¿Lo extorsionamos a la chingada? That hardly seems worth what I've been through. You're right. Here's a little more to be going on with. Un poco más, ¿no? Ahí está. Le sacamos 300 groschen, ¿eh? Y no perdemos reputación, que es lo que me preocupa. Ala. Mira, Ratzik ya está aquí otra vez. Su puta madre que me hizo buscarlo hasta la torre y ya vino aquí a pasearse, el desgraciado. Pero bueno. Tenemos aquí otra misión que es con Hanush. Pero esa creo que también está timeada, ¿eh? Entonces de momento no la vamos a hacer. Acá tenemos otra, de hecho. ¿Cuándo es la...? El torneo, creo que todavía no es, ¿no? Ok, bueno, pues luego haremos lo del torneo, que realmente pues tampoco es como que tome mucho tiempo. Pero primero vamos a ir a ver qué onda con la banda esta, ¿no? Entonces vamos a ir para allá. No puedo viajar rápido desde aquí, obviamente, porque soy un desgraciado. Vamos para allá. Nos acercamos en el molino de Rattay. Y no sé, dije, a lo mejor voy a la casa de baños a lavar mis atavíos, pero nada, aquí hay un pesebre. Nos lavamos en el pesebre y ya está, ¿no? No sé si Teresa me deje recogerla ahorita. Vamos a intentarlo, si no, pues nos vamos, ¿eh? Greetings, Henry. Do you still feel like doing something together? Shall we play blind Ah, pues mira, man's pues buff? hacemos la misión That's de really Teresa what ya you que estamos want to aquí, do. ¿eh? I know it's a game for children, but I always liked it, and I won't feel stupid playing it with you. Va, Alright, why not? Good. vamos a jugar el Then corre que te follow la me. meto. Are you shy? It's a game for little children. Of course I'm embarrassed, Well, adults play it too, you know. but only when they're wrong. Buenas, caballero, no nos haga caso, ¿eh? Nos vamos a esconder en el granero este. Pero vamos a platicar de la vida, ¿eh? No se preocupe usted. No vamos a hacer otras cosas. I'll cover my eyes. Well, they do say love is blind. Cheeky boy. But this is a game you won't be winning. I've got ears sharper than a bat. But I'm as stealthy as a cat. You'll never find me. We'll see. But if you leave the barn, you lose. Come here.
spin me around. What are you waiting for? Blind I may be, deaf I'm not. Make a sound, and you'll get got. How does it go after that? It doesn't matter. Go and hide. Que obviamente tenemos dos opciones. Dejarla ganar o ganar nosotros. Obviamente vamos a ganar nosotros porque pues, no somos unos pelmazos. La Teresa esta es malísima, ¿eh? Es que vengo con armadura de placas hasta arriba y no se entera de nada, ¿eh? Where are you? Sí, ¿dónde estará ese güey? Ah, dejamos ganar el juego a Teresa, lol. There, you see. I can hear better than a bat. Ah, pues mira, sí que te escucha. I've left clothes out to dry. We have to bring them in before they get soaked. Look out. ¿Qué? ¿Camisetas mojadas o qué? Vamos a recoger estas madres. Dice que dejó ropa tendida y que empezó a llover, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle. You'll have to put it by the stove to dry. No, that would just make it reek of smoke. Help me bring it to the hay. Ayudar a Teresa a recoger la colada. Me pregunto qué pasará si no la ayudamos. Sí, de hombre, eso no es trabajo para un caballero como el Henry, ¿eh? Fucking Henry. It's sopping wet. Oh, Thunderstorms, eh? Not anymore. Uy, uy, uy. Shouldn't we spread the linen out? Henry, hush now. Ciérralo, Henry, no la cagues. Oh, la la. Vamos, el puto Henry, todo un stallion, ¿cómo se dice en español? Un semental, el fucking Henry, ¿eh? Voy, que le están matando. Y el molinero este como de no mames, qué pedo, hay gente cogiendo en mi granero. Ahorita llega con una horca y nos pica el culito, ¿eh? Madre mía, es que el puto Henry. Gran caballero, mejor amante, ¿eh? Sin duda alguna. Y tenemos un bufito nuevo que es atrapado. Ah, tu carisma aumenta temporalmente en 3. Esto es como cuando vas a la casa de baños y te rentas ahí una señorita. Te da un bufo de carisma, solo que ese es de 2, este es de 3, ¿eh? Porque encima estás enamorado. Oh, ¡qué bonito! Sala, le decimos lo del romance de Teresa. Es muy cagado que Teresa sea canónicamente el romance de Henry, pero ni siquiera sea como la primera la primera mujer que se zumba, ¿sabes? Es que el Henry ¿quién se puede resistir a los encantos del Henry? Nadie. It's too deep here. No puedo pasar. Mi viejo enemigo. Los caminos no marcados. Los caminos de la vida no son como yo esperaba. Ya está. Vámonos. Revitalizados a la misión. Y ya. Bueno, también me pude hacer cosas en Previous Labits. Me pude hacer algunas misiones secundarias de robar y así, pero nada que realmente merezca la pena mencionar, ¿eh? Fue de robar bolsillos, lo típico. Me fui a Previous Labits a construir varias cosillas, que de hecho ya construí todo. Menos lo de la casa consistorial y la iglesia, que eso lo dejé para el final, al menos para que vieran el final de esa misión, para que no se tuvieran que tragar de construir la panadería, mejorar la panadería, construir la casa del guardia, porque realmente solo es una cinemática que no vale de nada, nada más está bien aburrida, o sea, nada, o sea, mínimo vemos el final del DLC, a lo mejor de cómo se construye la iglesia y cómo va cambiando, pero pues poco más, porque está un poco pesado, sinceramente.
Sukuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? Muy elocuente el güey este, ¿eh? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. And the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. No I'll tiene introduce lengua, you mi to the other compa. fellas. And the chief. These here are the Bearman brothers. Petter and Jan. They're a barrel of laughs. Except when they're too drunk to string two words together. Like now. Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up. Well, it ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Kobula. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsy. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Explotan a mi amigo el Jakey, ¿eh? Nice brat. You put him out of a pile of shit. And they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Herman. Right. As I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? I've heard a lot of fellas say that. I still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Harold. Sure. No problem, Chief. Sabe, empieza fuertecillo, de que, sí, de que nada de decoro, de que deja de hacer reverencias, de que son unos bandidos nada más, todos randoms. Y aquí te ponen a probar tus habilidades, O sea, empieza fuertecillo el DLC, la neta. No, bro. Te lo voy a explicar. Toma. Bah, yeah. Aso. ¿Qué mamadas le hemos hecho un counter y no se ha podido atacar? Esto es lo malo, de repente como que el counter, sobre todo porque creo que la masa es lo que menos rango tiene de todas las armas, Además de que ya ni siquiera me acuerdo cómo eran los combos de la masa. Parece que es así, así. O sea, parece que hay un combo que son 3 estocadas, pero no sé. No creo que haya un combo que sean 3 estocadas, ¿sabes? Pero es que das una estocada y como que se ilumina el siguiente ataque que puedes hacer para hacer el combo. Y siempre das estocada y luego se ilumina la estocada y otra estocada y así es como de... All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Contadme más de vos. Sir Kuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. But what do you want to know?
Acerca de la familia Rick. So Radzig told me the Rickvold family... There's all sorts of ways to become impoverished. Nothing easier. Especially when your father's a fool. And your mother's mad as a bat. Oh. But it's a long and twisted story. We took our name from Rickval Castle. But that actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynitz. And my father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very well. There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynitz. Quizá un poco de ambas. Oh, you might have been after a bit of both. Sinning and confessing all in one place. Well, I can see the convenience of it. Anyway, my mother never had strong nerves. Truth be told, her sanity was always shaky. Pa's escapades drove her cuckoo entirely. Cuckoo. Then, one frosty December morning, I was woken by screaming and smoke. I looked out the window. I saw my mother there, in the courtyard, wreathed in flames. Behind her, the stables, the farm buildings and the tower were burning too. And she just stood there, shrieking with laughter. What the fuck? That sounds like a scene straight out of hell. Hellish it was, I can tell you. Me and my sister Adela and a few servants managed to get out before the whole place went up. My sister and I were left destitute after the fire. Then my cousin, Adam of Drevich, took us into his castle. A few weeks later, he offered to buy what was left of our estates and sell me a small fortress near a Kovnik. It was a great relief. We suddenly had some hope of a future again. So I told my sister about it. And it was the biggest mistake of my life. A week later, the two of them announced to me they were getting married. And all that was left of our estates, lands, woods, villages, Adela was to get it all as a dowry. But surely that was for you to decide. Aye. Only I barely had 17 years under my belt, and I just lost everything. Of course, I argued with them, and that was the only excuse they needed to kick me out of Drevich too. That's pretty harsh. You're telling me. But I'm not complaining. As my pa always used to say, if you could turn your hand to something, you'll never be lost. I doubt it ever crossed his mind how often I'd remember those words. Cosas que está haciendo deuda con Sir Radzig. Sí, que le salvó el culo, ¿no? I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute it was, and I fought under the Schallenberg colours. In the end, the two sides negotiated a truce, and I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. We stopped off at an inn on the way. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking, and in the morning we set off together, with sore heads, but in good temper, since he was travelling to Colleen same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me, since I'd been making their lives hell for... On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. Colleen is a royal city, so he was there to represent the king's interests. I see. So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. Only part of the deal was they would give them my head. Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the third time. And how could I refuse him? Ok, así que los miembros de vuestra banda, esto me lo voy a saltar sinceramente. El ahorcado ajá, Stefan, la piedra, porque después ya conforme hablemos con ellos, lo irán diciendo, ¿no? Y realmente no me interesa como ahorita tragarme todo este diálogo. ¿Podemos partir de patrulla? Aye. We ought to set out on patrol about... I'd like to head to the north. North of here? Samapesh and Merhoyed are that way. And I wouldn't mind paying a visit to those stables. And from there? From there, we'll follow our noses.
Something interesting is sure to turn up. I feel it in my boat. Sure. Pues nos vamos. Pues ya, de que este güey, qué poca madre la que le jugaron, ¿eh? O sea, de que escapó apenas del incendio que provocó su madre, la loca, con su hermana, y fueron los únicos sobrevivientes, de que su primo les compró las tierras que les quedaban, que les vendieron una pequeña fortaleza, se lo contó a su hermana, y la maldita se fue a casar con el primo para poderle quitar todas las tierras a este güey, porque realmente este güey no tenía ninguna autoridad legal sobre esas tierras, porque aún era menor de edad, entonces lo dejaron sin nada. F. Ojalá lleguemos a conocer a la vela para meterle un madrazo. Pero o sea, está bien porque vamos aquí patrullando. What a fine day, eh, brother? Indeed, brother. You know what I like best about days like this, Jan? The scent of chamomile wafting from the hillsides. Among other things. Ah, like the rounded hills, rising, perky, all soft and pink in the sunlight. And the fertile valley below, spreading wide and inviting. Dew glistening in a mossy hollow. Todos hablando son los ebrios. Sweet aroma of honey in the air. The sturdy poplar, standing tall and erect. Aye, it reminds me of that day. That day where the two of us fucked Fletcher's ma. Ese güey de ella es Fletcher. Very droll. You'd make a stuffed bird laugh. Your ma's a stuffed bird. I stuffed her myself. I can't smell any chamomile. Well then, how are things? May I? Yes, Fletch? How shall I put it? I'm a little concerned about the prospects in these parts, Chief. Oh, how's that? I've been looking around, and if you'll pardon me, it seems to me that we've been stuck for a long time in the arsehole of beyond. It's not Paris, France, I'll grant you. What I mean to say is, I haven't got any new kit or arrows since the day Jakey joined us. It makes me uneasy, Chief. I see. What about the rest of you? I don't know what Fletcher's moaning about. There's plenty of booze and loose wenches nearby. Not to mention fools in the taverns who don't know when to stop rolling those dice. Dangler? It's the arsehole of beyond everywhere we go. And it always makes me uneasy. Jakey? Fletch can complain. I was supposed to get a suit of armor, and all I got was a shitty kettle hat. Sorry, but they don't do hauberks in girls' sizes. Oh? Well, how did you get yours then? All right, I appreciate your honesty, lads. Don't worry, there will be plunder. We're here to fight, and to the victor the spoils. That's how it's always been. But no purse of silver will shed blood for you on the battlefield. That's what this company is for. And I hope you never forget the golden rule. You can joke all you want, moan all you want, but nothing will keep your skins in one piece better than trusting your leader, who you choose by your own free will. So don't ever forget that. Amen. Ahí hay humo, ¿no? Let's go. Behind me. Yeah. Y atrás de él, pues es que no es fácil ir atrás de ti, bro. Si es que eres bien lento, por favor. Equipa mejor a tu caballo, ¿no? What do you think we can expect this time, fellas? Russian, hidden in a piss pot under the bed. A nice chunk of beef. No one there will be eating. On account of it'd just fall out through the holes in their bellies, eh, brother? My mouth is already watering, brother, and I ain't even touched a purse yet. Once you get your hands on some loot, I'll be happy to play you for your hard-earned brush. Poor old Fletch. Never gets to see the action close up. What about you, Dangler? What do you expect to find? Futility and human suffering, like always. Always full of good cheer, eh, Dangler? El güey ese ahorcado es bien emo, Shut the fuck up. Jesus, I wish you'd all shut the fuck up. Ok, atacaron aquí una granja, ¿no? Parece.
Esta granja ya la hemos encontrado y estaba entera, pero pues me alegra saber que al menos como que sí hay cierto progreso, ¿no? Whoever torched it can't have got very far. ¿Este güey sigue vivo? ¿Quién sabe? Aquí siempre la fallo porque según me faltan cosas de examinar, pero sinceramente no tengo ni la menor idea de qué pueda faltar, They turned the place over good and proper. Hola. Looks like it happened fast. Jesus Christ, what a pile of shit. They weren't even armed. God almighty. They can't be all that clever or they'd have taken the wagon. F. Nada por aquí. Nada por allá. No, perrito. Poor wretch. Ah, mira una nota. Esto nunca lo había encontrado, Lol. Y eso que estaba bien obvio aquí. Kuno will want to know about this. Ah, pues mira, ahora sí que ya lo he hecho bien, lol. Es que de repente ya quedan así cosas que son como muy obvias, pero no las veo. A ver. Ratzicovila, animal sin escrúpulos, carente de moral cristiana, yo os acuso cuando perpetráis actos de crueldad y malevolencia contra mis ancestros, abandonaste todo tipo de honor, yo desafío que os batáis haciéndolo conmigo, como corresponde al honor de los caballeros. Juro ante Dios que actuaré con justicia, obligado por el honor de mi familia, incurriré a firmar el 2 de junio por Sir Hagen Soul. Un reto a duelo para Ratzig. I found this shield in a shed along with a letter. Seems like someone left us a message. Show me that. I know that crest. It's the House of Zul. A dangerous lot, God's truth. I don't think we'll find anything else here. We'll stay here a while, just in case. And you should go and report to Radzig what happened. Ok, ¿qué sabéis de los Soul? Nada, me gustaría ir a buscar a esos asaltantes y ir ahora mismo. I thought I could go and search for those raiders. All right. It's always good to have an extra pair of eyes. Sí, excelente. Entonces así ya le reportamos, terminamos de explorar y vamos a buscar a los asaltantes que atacaron aquí la granja, ¿no? Este güey que... Ah, este es Jakey. No podemos hablar con él. Fletcher acá explorando. Did you find any tracks? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They're avoiding the road. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well, they can't move too fast then. No. And what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Nice work. Hola, pues ya tenemos una pista, ¿no? Se fueron para allá. Entonces vamos para allá. Vamos a pelear. Uy. Espérate, aquí hay cursos. Estos los necesito una piel de estos, creo. A ver, Henry, ¿puedes sacar el arco, por favor? Esto fuera. Las flechas ya las tenemos. No sé por qué de repente Henry se desequipó el arco, Toma. Examinamos el caballo este. Poor creature. Hunted down like game. Voy a matar otro porque no sé dónde quedó el cadáver del que maté ahorita. Aquí está. Quitamos esto. No nos ha dado piel, Fuck. Necesitamos matar uno de estos porque se supone que necesitamos piel de uno de ellos. Mira, aquí hay un jardín boscoso. Que no me interesa, la verdad. ¿Qué es esto? Manzanas. Ok, este es el rastro, ¿no? Looks like they carried away a lot of stuff. Se supone que tendríamos que poder seguir como un rastro de sangre o algo así, pero...
Híjole, es que el perro se les acerca a los conejos o a la cacería y los espanta, No lo veo. Ahí está. Y me muevo el perro, Su puta madre. Ya, whatever. Aquí en la carretera debería haber otro pedazo de rastro. Mira, otro conejo. Es que si me quiero subir la cacería, entonces es que mira, el perro se les acerca, güey. Los ahuyenta. No me ayuda mucho el perro ahorita, Whatever. Debería de haber aquí otro rastro en la carretera, pero no lo estoy viendo, Sin embargo, sé que está por acá, entonces vamos a ir por allá. Ya que tenemos aquí el conejo, lo matamos. Puto perro, por favor. Bueno, ya ve tú por él entonces. Mira, aquí está. Examinar, seguimos por aquí. Aquí está el rastro de sangre. Henry el detective, Aquí los árboles estos manchados, por aquí. Obviamente es el camino que nos van marcando para que los vayamos siguiendo, ¿no? Y finalmente nos encontramos aquí. Nos vamos a equipar las flechas chidas para poderles hacer mucho daño. Y son bastantes, O sea, aquí obviamente lo que podríamos hacer es ir a decirle a este güey que los encontramos, pero si vienen y los matan se nos acaba la misión, Y vaya que es fácil que se los fundan, entonces lo vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a intentar ocuparnos primero de los que vamos con armadura pesada. Por ejemplo ese güey. Y ya deberían de venir corriendo hacia nosotros, ¿no? Sí. Toma. Toma. Es que el paro que hace el arco, güey. Ese güey se quedó ahí tonto, Se ha quedado loco ese güey. Toma, en el pechito. Ese ha de traer buena armadura porque es el primero que nos sobrevive una flecha, entonces, a ver. Toma. Nos sobrevivió 2 flechas además. Toma. Ahí viene el otro tonto. Nos equipamos el escudo este, tiramos una daga que nos sobra y nos vamos a pelear, A ver, espérate, que quiero ver cómo son los combos. Mira, tenemos fuerza. Ya tenemos fuerza al máximo, Llevar cadáver de su cuerpo sin consciente no debe considerar expensia y suponer la mitad de carga. Yo creo que va a ser porque no quiero que huyan los enemigos del combate. Hay uno que te sube la probabilidad de que huyan, pero no quiero que huyan, güey. O sea, lo que menos quiero es irme a perseguir bandidos, ¿sabes? Entonces, pues sí. Más a ver. Arriba, izquierda, derecha. Arriba, izquierda, abajo, izquierda. A ver. Curva. Had enough. Entonces, arriba. Ay, fuck, no le puedo pegar porque está ahí el árbol estorbándome. Le está pegando al perro. No le puedo salvar. Arriba, izquierda y ya lo matamos. Fuck. Es que con el arco, vaya, es que es facilísimo. Los combates siempre me habían costado un huevo, sobre todo porque son como 8 o 9 bandidos, Pero ahorita con el arco los diezmamos y ni siquiera nos tuvimos que acercar. Groshen, piel de jabalí, la flecha. Estas flechas son buenas, me las llevo. ¿Qué pedo? ¿Qué le está haciendo el perro? Me trajo el conejo. Dije, ¿qué pedo? Se está cogiendo el cadáver el perro. Copa me la llevo, la piel no, los Groshen, la poción, las flechas estas. Solo me voy a llevar lo que valga dinerito, Lo que valga menos de 400 sinceramente no me interesa porque ya tenemos muchas cosas que vender. Entonces, pues sí. Las armas también me las llevo porque luego no tenemos cosas para venderle al espadero, entonces, pues sí. La daga esta la tiré yo. Además traen buenas armas, estos bandidos que van bien equipados. Esto sí vale dinerillo. Esto sí, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Cimitarra, esta también vale dinerito.
La flecha perforadora esta no se rompió, también me la llevo. Y vamos a irle tirando cosas al caballo porque ya vamos otra vez sobrecargados, ¿no? Es que ve, 500, 1000, 1500, 500, 600, 700, 1000 otra vez. Uy, no, espérate, eso no me lo quería equipar. ¿Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho? Me he equipado algo que no quería equiparme. Espérate, espérate, espérate. Las espuelas, ¿no? Sí, las espuelas no. Traigo mis espuelas de oro, estas son las chingonas. Todo esto se va al caballo. Las armas también. Y ya está. Lo malo de llevar el mazo con el escudo es que el escudo pesa un huevo, ¿eh? Ah, mira, todavía queda gente aquí. Ese es el güey que nos sobrevivió varios flechazos, pero ni siquiera trae cosas tan buenas. Vamos a ver si le podemos hacer el combo a este güey. Es que le pegas y lo mandas para atrás, pero el güey se va hasta quién sabe dónde. Y se mueren antes de que los podamos hacer. Vale, madres. Nieve de plata, gambesón, sajón, esto no me interesa. El broche en sí. Las flechitas. Y ya está, es bien incómodo, ¿eh? O sea, ve, ahí le hemos metido 2 golpes y el güey este se tambalea hasta su casa, o sea, nah. Esto también, esto también, esto también, esto por acá. Aquí hay cosillas que no valen mucho, las dejamos, no importa. Lo llevo. Y creo que ahora sí llegamos con todos, ¿no? Parece. Pues ya está. No sé si habrán más bandidos por aquí que maté a flechazos si no los estoy viendo, pero bueno. Che, conejo no lo puedo ver. Bueno, ya. X. Ah, Kuno, según yo ya regresó. No. Informar a Siratsig. Informar a Siratsig de que. Ah, de la carta esta, ¿no? Ok. Pues nos vamos a ir a Rata y le vamos a informar a Siratsig.